Hola a todos, mi nombre es José Carlos Calderón Otuco. Soy estudiante de la Universidad Continental y en esta oportunidad les voy a exponer sobre el proceso de seguimiento y control. Bueno, primero nos vamos a preguntar qué es el proceso de seguimiento y control de un proyecto. Es un proceso que consiste en medir el rendimiento del proyecto utilizando como referencia la línea base para la medición del desempeño y otras métricas establecidas. En otras palabras, nuestra medición y control de nuestro proyecto más nuestros indicadores nos van a asegurar el éxito del proyecto. ¿Qué partes tiene el seguimiento y control del proyecto? Consta de 17 partes. En primer lugar, tomar acción para controlar el proyecto. 2. Medir el rendimiento real versus el rendimiento planificado. 3. Medir el rendimiento dentro de otras métricas determinadas por el Project Manager. 4. Determine varianzas y así estas garanticen un requerimiento de cambio. 5. Mida la influencia de factores que causen cambios. 6. Requerimientos de cambios. 7. Realice el control entregado de cambios. 8. Apruebe o rechace cambios. 9. Informe a los interesados los cambios aprobados. 10. Administre la configuración. 11. Cree pronósticos. 12. Gane la aceptación de los productos intermedios a entregar al cliente. 13. Realice el control de calidad. 14. Reporte el rendimiento del proyecto. 15. Realice intervenciones de riesgo. 16. Administre las reservas. Y por último, el 17 es administre las compras. El proceso de seguimiento y control de un proyecto, ¿para qué nos sirve? Bueno, nos va a ayudar a medir el rendimiento del proyecto de acuerdo con el plan para la dirección. En segundo lugar, nos va a permitir aprobar las solicitudes de cambio, incluyendo acciones correctivas y preventivas. Y tercero es para la reparación de los defectos o errores que tuvimos en el proyecto. ¿Qué acciones van a ser involucradas en el seguimiento y control? Bueno, en el control del alcance vamos a tener que medir el rendimiento contra la línea base de medición del rendimiento. Vamos a solicitar cambios, vamos a controlar el impacto de los cambios al alcance, vamos a ajustar la línea base del alcance y la documentación de requisitos. Vamos a controlar los cambios actuales. Vamos a documentar las lecciones aprendidas. ¿Qué vamos a hacer para controlar el cronograma? Vamos a seguir el plan de gestión de cambios. Vamos a controlar los cambios actuales. Vamos a controlar el impacto de los cambios al cronograma. Vamos a analizar las variaciones. Vamos a gestionar la reserva del tiempo. ¿Qué acciones vamos a controlar en los costos? Bueno, vamos a seguir el plan de gestión de cambios, vamos a controlar los cambios actuales, vamos a controlar el impacto de los cambios en el costo, vamos a analizar las variaciones y vamos a obtener fondos adicionales en caso que sean necesarios. ¿Qué acciones vamos a realizar
en el control de calidad. Vamos a realizar inspecciones periódicas. Vamos a asegurar que los entregables cumplan con los estándares. Vamos a solicitar cambios o mejoras al trabajo y de los procesos. Vamos a evaluar la efectividad de los cambios implantados. Vamos a tomar decisiones sobre aceptar o rechazar el trabajo. Las acciones para informar el rendimiento. Vamos a llevar a cabo revisiones de rendimiento. Vamos a identificar y analizar tendencias y variaciones. Vamos a presentar solicitudes de cambio. Vamos a informar el rendimiento del proyecto en base al análisis de variaciones o de tendencias y el análisis de valor ganado. Las acciones para dar el seguimiento y controlar los riesgos. Vamos a crear e implementar soluciones temporales. Vamos a evaluar la efectividad de los planes de respuesta de riesgos. Vamos a actualizar las listas de riesgo y planes de respuesta a otros riesgos. Las acciones para administrar las adquisiciones. Vamos a dar seguimiento para asegurarse de que ambas partes del contrato cumplan con las obligaciones del mismo. Vamos a inspeccionar y verificar el producto. Vamos a inspeccionar y verificar el producto. El proceso de dirección de proyectos no siempre va en el siguiente orden: iniciación, planificación, ejecución, seguimiento y control y cierre, sino se puede dar de una forma aleatoria. En el siguiente gráfico vamos a ver en qué momento vamos a dar el seguimiento y control. Bueno, cuando nosotros tenemos solicitados cambios que incluyen acciones correctivas y preventivas, así como la reparación de defectos en la fuente. Segundo, información sobre el rendimiento de trabajo y cuando recibamos los entregables. Vamos a tener el seguimiento y control. En la iniciación del proyecto, para revisar el acta de constitución del proyecto. Vamos a tener un seguimiento y control en la planificación del proyecto para plantear las partes del proyecto. También vamos a tener seguimiento y control en la ejecución del proyecto para reparar defectos e implementar acciones correctivas o preventivas. En el cierre del proyecto, cuando éste haya sido completado o cancelado. ¿De qué manera utilizamos el proceso de seguimiento y control en nuestro proyecto? Bueno, nuestro proyecto consistía en la implementación de un sistema de gestión para el área de producción de la Cooperativa Industrial Manufacturas del Centro. Como podemos ver en la figura, tenemos un código, la amenaza identificada, la descripción del riesgo, la causa raíz, la multiplicación de la probabilidad por el impacto, el tipo de riesgo y la respuesta planificada. Ya como mencionamos antes, una acción en lo que era el seguimiento y control de riesgos era actualizar las listas de riesgo y los planes de respuesta a los riesgos. Como podemos ver, nuestra respuesta ante el riesgo del mal funcionamiento del sistema era realizar cursos de capacitación para el uso del sistema implementado. Esto porque era un tipo de riesgo muy alto. Otra amenaza era que en este caso el proyecto propase el tiempo establecido. Para eso, nuestra respuesta planificada era realizar un EDT y diagrama de red para calcular los tiempos óptimos. Y por último, otro tipo de riesgo era que nosotros superáramos
el presupuesto. Y en este caso, nuestra respuesta planificada era buscar a proveedores más baratos, pero sin dejar de lado la calidad de su producto. Como conclusión, podemos decir que el seguimiento y control de un proyecto es la forma de poder analizar, evaluar y medir el avance, cumplimiento, presupuestos e indicadores de cualquier proyecto, lo que nos permitirá tomar decisiones claras, certeras y a tiempo. Muchas gracias.